En unas horas más se van a cumplir 48 horas de la agresión que sufrieron dos compañeros periodistas, Antonio Pineda y Belén Castellanos, en el centro histórico, producto de un acto prepotente, abusivo e ilegal, protagonizado por quienes siguen a El Fede, Federico López, el líder de la agrupación denominada Fuerza 2000. La autoridad municipal, el gobierno del estado saben perfectamente la identidad de este personaje y el modus operandi. Sin embargo, no obstante la agresión artera en contra de dos informadores que se dedicaban a documentar el abuso por el aparcamiento de calles en el centro histórico, no hay absolutamente ningún detenido. Y como dice el refrán, lo que no suena lógico, suena metálico. Saque usted sus conclusiones. Está usted en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña como todas las mañanas en punto de las 9 de la mañana cuando estamos transmitiendo desde Puebla Capital, aquí en la colonia La Paz, a través del 90.7 en la frecuencia modulada y de manera simultánea a través de las plataformas digitales que ya conoce, en el canal de YouTube y en el sitio de casa Cadena IN y también a través de parabólica.mx. Transmitimos de manera simultánea a través de la cuenta de X en @laintensa_FM y también a través de un servidor, @fermaldonadomx. Así es que ojalá nos acompañe de aquí hasta las 10 de la mañana porque va a haber entrevistas, comentarios, análisis y una buena cantidad de positividad, porque estamos en el jueves, es prácticamente el viernes chiquito y el cuerpo lo sabe, ya lo escuchó antes de comenzar este programa con esta salsita con la que nos deleitó Peter desde la cabina ahí en la producción, muchísimas gracias. Voy a conversar en unos minutos más con Rebeca Bañuelos, que es la responsable de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, había sido hasta hace 2 semanas secretaria de Medio Ambiente y en este ajuste que ha hecho el gobernador Alejandro Armenta, ella será quien se encargue de que los poblanos revivamos el sueño aquel en el que las viejas generaciones se metían a nadar al río Atoyac sin el peligro de encontrarse hasta con refrigeradores en ese afluente. Entonces vamos a conversar con ella, pero mire, por lo pronto le voy a compartir el fragmento de una parodia que subieron a redes sociales Jairo Calixto Albarrán, que hace un espacio de opinión muy divertido a través de Milenio Televisión, hace un conjunto de cosas muy divertidas para la televisión y para las redes sociales en la capital de la República Mexicana. Aquí le hemos hablado de la mala relación que existe entre la televisora del tío Richie, Ricardo Salinas Pliego, que por cierto está a 48 horas de que deba pagar 51,000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues quien se ha dicho, por cierto, perseguido político, pero lo cierto es que ya está en la picaresca. Dejó de tener verosimilitud los argumentos que él ha esgrimido para escamotear este pago que es derivado de años de escamotear sus responsabilidades al fisco, cuando pues la mayoría de los mexicanos pagamos dolorosamente nuestros impuestos, pero los pagamos. El asunto es que Jairo Calixto Albarrán reprodujo un programa de lo que podría llamarse la telebasura, con Pati Chapoy y su conjunto de bufones, en donde recibió a Ricardo Salinas Pliego por cualquier aniversario, el que le guste, el número que más le plazca. Entonces llega con Pati Chapoy, lo entrevistan y el señor se vuelve a victimizar casi al borde de las lágrimas por una escena conmovedora cuando comenzó Pati Chapoy, la rescataron de ser detenida. Hace muchos años, cuando las generaciones no tenían asomo siquiera de las redes sociales, sí, en efecto, la protegieron, la ocultaron ahí en las lomas de Chapultepec, incluso la ingresaron a un domicilio a través de un helicóptero propiedad de este señor, el usurero de la Jusco. Bueno, le voy a compartir este fragmento porque la mala relación que existe entre Televisión Azteca con el gobierno de la Cuarta Transformación a nivel federal ya también es motivo de chanza la que existe con el gobierno de Alejandro Armenta. Aquí ya lo hemos dicho, pretendían obtener contratos por un monto más o menos de 2,300 millones de pesos y entonces, en buen español, el gobierno de Alejandro Armenta le habrá dicho, ¿y tu nieve de qué la quieres? Entonces,
ayer que subieron este material a las redes, surgió justamente la relación que existe entre la televisora de la Jusco, de este señor deudor fiscal, y el gobierno de Puebla. Escúchelo, por favor. Mucho, muy desgastante, porque los gobiernícolas nos maltratan a la gente que trabaja, que trabajamos, nos despojan, nos dan muy poco. Imagínense yo, Fati, antes toda la publicidad que recibía miles de millones de los gobiernos, Puebla, por ejemplo. Ya nada. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que todo lo mira y un día, escúchenme bien, la 4T se va a quedar como Pedrito. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Sola. La entrevista con Maldonado. Bueno, vamos a ponernos serios en este programa, por favor, que para eso estamos aquí. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Rebeca Bañuelos, que hoy abrió un espacio en su agenda para venir a conversar con todos ustedes, con la audiencia de Destrozando la Noticia y con un servidor. Rebeca, bienvenida, muy buenos días. Gracias que te desmañanaste con nosotros. No, hombre, muy buenos días, querido Fernando, y pues feliz de poder estar aquí, de poder hablar con tu audiencia. Te ruego te acerques un poco el micrófono. Gracias. Bueno, Rebeca Bañuelos, como le decía al inicio de esta emisión, era hasta hace 2 semanas secretaria de Medio Ambiente y en este ajuste que ha hecho el gobernador Alejandro Armenta, ahora es la directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, pero tiene una carga adicional sobre los hombros, que es llevar a cabo, concretar el plan hídrico, que no es otra cosa más que rescatar nuestros afluentes, limpiarlos y hacerlos habitables, Rebeca, ¿cierto? Así es. Bueno, parte de este plan hídrico, además del rescate del río Atoyac, que como ustedes saben es el compromiso número 92 de la doctora Claudia Sheinbaum, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, nos ha instruido también que pues acerquemos este líquido a las zonas más vulnerables y evidentemente reforzar la infraestructura hídrica del estado. Es sumamente importante porque, como bien lo dices, forma parte de un conjunto de compromisos que hizo la presidenta Sheinbaum y tendríamos que ver en el espejo retrovisor esta intención de limpiar este muy importante río que viene del estado de Tlaxcala y pasa por Puebla. Ha sido una constante en los gobiernos. Mira, les voy a compartir. Cuando yo llegué al estado de Puebla, una de las primeras responsabilidades que me asignaron una cobertura noticiosa fue la firma de un acuerdo, un convenio entre el gobierno de Melquiades Morales y Alfonso Sánchez Anaya. Y se habían comprometido a limpiar el río del que nos ocupa. Y luego vino el otro gobierno, y luego vino el otro gobierno, y es la misma película. Ahora parece ser que será la buena, Rebeca. Por supuesto que será la buena. Bueno, desde que tenemos una presidenta científica y ambientalista y un gobernador ambientalista, evidentemente esas acciones se van a concretar. Nosotros ya desde el año pasado se está trabajando en un diagnóstico pie a tierra por los 110 kilómetros que comprende el río Atoyac, y de ahí se están desprendiendo ya las acciones focalizadas que evidentemente nos darán resultados en un futuro, a mediano a largo plazo. A mediano a largo plazo. Sí. ¿Y ya empezaron a trabajar en este diagnóstico? ¿Cómo se hace un diagnóstico de un río? Este diagnóstico, lo que se hizo es que salimos, y digo salimos porque Medio Ambiente, cuando yo estuve en este encargo, fue parte de él, pie a tierra. Es decir, sacamos brigadistas que recorrieron cada centímetro de los 110 kilómetros que tiene el río Atoyac, en donde estuvieron pues descargando información acerca del estado del agua, de las descargas, de los basureros, porque hay muchos basureros también en la orilla del río, las zonas federales que están invadidas, las áreas que son ahora susceptibles de reforestación. Porque lo importante de este proyecto del rescate del río Atoyac es que tiene que ser con una visión de cuenca. Es decir, que no nos vamos a limitar por estos límites territoriales, en nuestro caso del río Atoyac entre Tlaxcala y Puebla, sino que estamos trabajando también en conjunto con el gobierno de Tlaxcala. ¿Alguno de los puntos de estos recorridos que te haya sorprendido particularmente? Tú eres una técnica y conoces de esto. Pues evidentemente la zona conurbada es la más complicada, ¿no? Tenemos 22 municipios que confluyen en el río Atoyac. Está dividido en 5 tramos para su saneamiento. Esto quiere decir que iremos haciendo acciones tramo por tramo.
Ya hay 2 tramos, el 1 y el 2, en el Alto Atoyac, que ya se están empezando a realizar obras importantes, colectores, plantas de tratamiento, biodigestores. Y bueno, ahora pasaremos a la zona complicada, que ya saben que estaremos también trabajando con SUAPAP y con Agua de Puebla. Y estoy conversando con Rebeca Bañuelos, la responsable de la limpieza. Tiene un nombre técnico muy largo, pero básicamente se trata de limpiar este muy importante afluente. Cuando vienen a la zona complicada, como dices, esta zona conurbada en donde hay 22 municipios, la pregunta es cómo vencer las resistencias, porque habrá resistencias no solamente de las zonas habitacionales, sino también de empresas. Claro, pues ya hemos estado trabajando con varios clústeres, por ejemplo, el textil, que es uno de los que más gasto y descargas tiene, precisamente para concientizarlos de que es importante que ya hagan inversiones considerables en este tema del saneamiento del agua y del reuso, porque no solo se trata de sanear y bueno, tirar de nuevo, no descargar de nuevo, sino de reutilizarla precisamente para que este vital líquido quede a disposición de la población, que es parte de lo que también quiere el gobernador y la presidenta de la República. ¿Y qué sucede en el escenario en el que el empresario o el clúster o como quiera que se le llame, pues les dice sí, pero ahorita no tengo? Pues evidentemente vamos a tratar de coadyudar con ellos para que puedan materializar este tipo de acciones. Hay una normativa que ellos tienen que cumplir sí o sí, puesto que están, pues es un negocio, ¿no? Esta normativa, el encargado de regularles con agua es directamente el que está facultado para regular las descargas. Que es federal. Exactamente, porque va un cuerpo de agua federal también. Y pues bueno, con ellos estaremos en conjunto trabajando directamente ya con el sector empresarial, pues para poder regularizar esta situación. Ahí es en donde entra la parte importante de la coordinación con el gobierno federal para caminar de la mano y poder concretar estas metas. Claro, la doctora Claudia Sheinbaum nombró a un comisionado. Como ustedes saben, hay 3 ríos que para ella son importantes. Uno de ellos es el Atoyac. Hay un comisionado por parte de la Presidencia de la República que está trabajando en conjunto con nosotros y con los municipios. La verdad es que hemos tenido ya muchos meses de trabajo con los municipios porque ellos también tienen que ser partícipes. Toda inversión en cuanto a agua pues es tripartita, federación, estado y municipio, y lo que queremos es que haya voluntad política de parte de todos para que se pueda concretar. Es importante. ¿Qué tan recíprocos han sido los municipios? La verdad es que sí, han sido bastante receptivos a este problema, porque además ya es un clamor social, va mucho más allá de una regulación, es un clamor social histórico además, ¿no? Porque pues cuántos gobiernos, tú mismo lo dijiste, han prometido por lo menos 6 realizar, o 7. exacto, realizar acciones que nunca se han concretado, ¿no? Entonces, lo que ahora queremos es que sean concretas. Por eso lo importante del diagnóstico, porque vamos a dar tiros de precisión en las acciones. ¿Cuándo comienza a descomponerse? A ver, voy a poner como ejemplo, y a lo mejor no le gusta a mucha gente. Hay un ejemplo muy cercano de cómo es que la voluntad puede dar escenarios tan agradables como la limpieza del río que pasa por la ciudad de Orizaba. Un presidente municipal que se empeñó desde hace 2 o 3 trienios y hoy en día, si usted camina por el afluente que cruza por la ciudad, por el casco de la ciudad de Orizaba, no solamente es agradable, sino colocaron allá a los márgenes un zoológico, hay restaurancitos, hay terrazas. Es un paseo muy agradable. ¿Por qué ellos sí, nosotros no hemos podido, Rebeca? Pues yo creo que básicamente es eso, voluntad política, ¿no? Porque finalmente ahorita una de las directrices que queremos trabajar con los presidentes municipales es que ellos puedan hacer una inversión considerable de cerca de un 30% de su FAIS en cuestiones hídricas, porque además, ustedes saben, las próximas guerras no se darán por ninguna otra situación que no sea el agua, ¿no? Este vital líquido. Es muy importante, sí. Pues debemos mantenerlo y que llegue a la población que lo necesita. Porque además, Rebeca, y no es exageración, hace 2 semanas tuve oportunidad de conversar con una persona de ya una edad adulta y me platicaba esa experiencia de entraban a nadar en el río, me parece que por ahí por la zona de Covadonga, y salían acá por donde está justamente la Comisión Nacional del Agua. Entraban al río, nadaban, venían y era un paseo muy agradable para quienes habitaban la Puebla de aquellos años. Y hoy es impensable porque el agua es prácticamente una nata.
Sí, la verdad es que se ha dejado por muchísimo tiempo que este problema de contaminación crezca y que no esté regulado debidamente, a pesar de que existe la normativa. Entonces, lo que ahora queremos es sumar voluntades, porque no solo es un problema de medio ambiente, sino ya es un problema de salud pública. Ya está afectando a la población que vive al margen del río y pues esto debe de alertar evidentemente a las autoridades, sobre todo municipales, que son las que directamente están conviviendo con esta situación. ¿Se han planteado ustedes en esta coordinación que tienen con Comisión Nacional del Agua que ante la posibilidad de que las autoridades en los municipios, dices 30% de sus recursos federales invertidos en el rescate y mantenimiento de la riqueza acuífera, las empresas les digan sí, pero no actúen? Sí, bueno, por supuesto. ¿Tienen instrumentos jurídicos para llevarlos a cumplir con esta claro palabra que empeñada? Sí, claro que sí. Pero evidentemente nuestra primera arma siempre será la conciliación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, sobre todo con las municipales y con el sector empresarial, pues para que nos coayuden. Porque además, ya también sabemos, muchas empresas necesitan este tipo de certificados ambientales y de cuidado del agua, pues para poder mejorar incluso su negocio, ¿no? Entonces, no son inversiones que se vayan no es dinero por a la basura. tubería. Exactamente, ¿no? O es que se dinero, vaya a la cañería. Exactamente, que también les va a redituar y que, bueno, nos van a ayudar a solucionar un problema grave. ¿En dónde habrá comenzado a descomponerse esto, Rebeca? ¿Ubicas más o menos en qué periodo de los últimos años se acentuó el daño que le hacemos a nuestro río? Pues evidentemente el crecimiento poblacional es uno de los factores también que ha influido mucho en el río, porque no hubo una planificación adecuada en cuanto al desarrollo urbano de los municipios que confluyen, sobre todo de la zona metropolitana, que es una de las más complicadas. Podría ser que estemos satanizando un poco a lo que sea el sector empresarial en cuanto a sus descargas, pero también tenemos las descargas municipales que también contribuyen bastante a la contaminación del acuífero. Y desde luego no se trata de echar la culpa a los que estuvieron antes, sino para elaborar un diagnóstico mucho más preciso, necesitas conocer en dónde comenzó el problema, Exacto. Cómo avanzó y cómo atacarlo, ¿no te parece? Exactamente, pues tenemos alrededor de unos 15 kilómetros del lado de Puebla, donde la calidad del agua del río es bastante aceptable. ¿De y verdad? Evidentemente, sí, ¿De verdad? digo aceptable, Ajá. ¿no? No que esté limpia, sino aceptable. Pero evidentemente en cuanto más se empieza a acercar a la zona de Huejotzingo y hacia abajo, entrando ya a la zona metropolitana, es donde empezamos a tener graves problemas de contaminación. Rebeca, ¿y cómo ha sido la participación del gobierno de Tlaxcala? Porque allá viene, se me escapa el nombre del río allá en Tlaxcala, que se convierte en Atoyac aquí en Puebla. Así es. Pues bueno, la verdad es que estamos... Zahuapan, ¿no? Zahuapan. Zahuapan, estamos a punto justamente de firmar un acuerdo con el estado de Tlaxcala para tener la completa coordinación en cuanto al saneamiento del Atoyac. Para que ellos también hagan su parte. Exactamente. Ellos, evidentemente, lo que ellos hagan río arriba, pues nos afectará de este lado, ¿no? Entonces, queremos que estas acciones estén completamente coordinadas para que todo sume. Aquí lo que se trata es de que cada acción que realicemos pueda sumar a la anterior y podamos tener un mejor resultado. ¿Cuándo podremos empezar a ver limpia el agua, Rebeca? Pues la verdad es un poco difícil de decirlo, pero el proyecto está evidentemente para que quede en este sexenio ya hay un cambio considerable en la calidad del agua del río. Es decir, antes del 2030 podríamos ver ya avances positivos. Sí, así es. Pues vaya tarea que te echaste a los hombros, Rebeca. Pues estoy muy orgullosa de que el gobernador haya confiado en su servidora para poder liderar ahorita este encargo tan importante. Rebeca, bueno, voy a probablemente cometer una indiscreción. Rebeca practica la charrería, es una atleta consumada y es una técnica. ¿Qué te significa más desafíos? Híjoles, pues la verdad del Atoyac, definitivamente, ¿no? Los caballos es una cosa hermosa, pero ya no es tanto desafío. Muy bien. Bueno, pues escuchó usted a Rebeca Bañuelos, la directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, que vino a compartirnos su experiencia, los desafíos que significa limpiar un afluente que históricamente ha sido contaminado, ensuciado, porque faltó, sí, en buena medida la falta de conciencia de la sociedad
y la falta de voluntad de los gobiernos para Así hacer lo que es. les tocaba, y también la parte empresarial. No es Efectivamente. satanizarlos, pero también tienen su parte. Exactamente, sí, este es un conjunto y todos debemos de ser parte de la solución porque todos fuimos parte del problema. Sin duda. Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas Encantado gracias, un de gusto tenerte en estar esta aquí. que es tu casa. Gracias. Son las 9:20 en la cabina de Destrozando la Noticia. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Muchísimas gracias que se mantiene atento a la señal de Destrozando la Noticia a través del 90.7 en la frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Hoy tengo el gusto de recibir en esta cabina a Alejandro Aguilar de la Clínica Especializada en Adicciones, Valor a la Vida, y también de Giovanni Ramírez, quien es experto en adicciones. Muchísimas gracias a ambos por estar esta mañana en Destrozando la Noticia, Alejandro. Muy buenos días, Fer, y gracias nuevamente por la invitación. No, bueno, pues esta es su casa. Nos vamos a ver cada semana, si es que la agenda lo permite. Vamos a platicar de la clasificación de las sustancias ilegales, las drogas. Las drogas, efectivamente. Y quisiera comenzar con un ejemplo práctico. El fin de semana pasado, a las 2 de la mañana, ingresó una persona, o dos, de acuerdo con lo que se sabe hasta este momento, bajo los efectos del alcohol y de la marihuana, al atrio de la catedral. Intentaron incendiarla, un inmueble histórico que además es un símbolo espiritual de la poblanidad. Y ese es el resultado del consumo de sustancias de las que hablamos. ¿Por dónde comenzar, Alejandro? Pues bueno, el episodio, fue sumamente impactante para toda la sociedad. Y bueno, la clasificación de drogas. Las drogas se clasifican en estimulantes, depresoras y alucinógenas. Estamos ahí hablando de tres. De tres. Estimulantes, depresoras y alucinógenas. De acuerdo. ¿Ok? Y bueno, este tipo de situaciones desafortunadamente lo vamos a ver cotidianamente. ¿Por qué? Porque primero que nada, no hay una información. Y posteriormente hay una resistencia total a una rehabilitación, a un trabajo terapéutico dentro de las personas que consumen sustancias. Muchas veces la familia no está enterada de qué tipo de sustancias, y como en este caso los resultados y consecuencias son las que estamos viviendo el día de hoy en la sociedad. El tejido social está sumamente inmerso en la situación del consumo de drogas. El tejido social. 9 de cada 10 consumidores está dentro de la familia. Estamos hablando que de 10 familias, en 9 hay un consumidor en potencia dentro de la familia, ya sea de alguna sustancia, alcohol o drogas. La estadística es altísima, Giovanni. Sí, aparte de que, bueno, ahora las consecuencias son a muy corto plazo, ya que todo cambia, ¿no? Y dentro de ello, pues las sustancias ya no son las mismas que eran antes, ¿no? Antes, por ejemplo, la marihuana podría decirse que era más natural, ¿no? Y ahora trae mucho químico, el deterioro cognitivo ya es grave, ya no solamente es como el efecto, ¿no? Sino pasa el efecto y hay un deterioro cognitivo, ¿no? Ya las neuronas normalmente se empiezan a morir a temprano consumo, ¿no? Antes normalmente, justamente tocando el tema de lo de la catedral, dicen es que estaba marihuana. Y la realidad es que la marihuana sí te puede ocasionar ese tipo de efecto, pero yo creo que venía combinada la sustancia. O sea, no solamente era marihuana. Yo creo que sí podría apostar que era otro tipo de sustancia. A ver, me detengo en la parte en donde dices, antes era la marihuana era producto más natural. Hoy en día tiene sustancias químicas. ¿A qué puede obedecer que tenga sustancias químicas? ¿A acelerar el proceso de producción en el campo o a hacerla más adictiva? Sí, bueno, dentro de las estadísticas se habla de que ahora la adicción, por ejemplo, había drogas, por ejemplo, la heroína, ¿no? Que era como de alto, de cuando consumías te volvías adicto a muy temprano consumo, ¿no? Y ahora justamente todas las drogas están provocando lo mismo. Entonces sí podría ser una aceleración, ya sea de cultivo para obtener más droga en poco tiempo, o ya sea también para el efecto de que sea de mayor consumo, de mayor impacto. Y nos estamos deteniendo en el uso de drogas, para utilizar un término que podamos entender todos, digamos, drogas duras. Pero dices, ¿cómo fue la estadística? 9 de cada 10. 9 de cada 10 familias tiene una persona que es adicta a algo en casa. Sí. Y mencionaste el alcohol. Claro. Y el alcohol lo encuentras en todos lados. Sí.
El consumo, la parte también en adicciones es la parte del uso, consumo, abuso y adicción. Esas son las 4 fases. A veces... Uso, consumo, abuso y adicción. y adicción. Sí. Sí, porque, bueno, está el bebedor social, el consumidor recreativo, ¿no? Está el consumidor consuetudinario. El que se toma unas copas los fines de semana. y así. Claro. El recreativo que cada fin de semana, pero está el que ya empieza el consumo de 2 a 3 veces por semana, y está la adicción, el que ya está en una situación de diario, ¿Cuándo se puede determinar que hay un uso excesivo de una sustancia como el alcohol? Bueno. Una cerveza, una cuba, una copa, no sé. Exactamente. Porque no hay parámetro, medida, peso, balanza para medir esto. Se mide a través de las consecuencias. ¿Cómo es la situación? Un consumidor ya en adicción empieza con consecuencias de irresponsabilidad, ¿no? De pérdida económica. Que deja de ir a trabajar, por ejemplo. Sí, deja de ir a trabajar. Deja de ir por los niños a la escuela. Exactamente. Se encuentra en una situación deplorable físicamente. Estamos hablando de la supresión. La cruda normalmente que conocemos, si él consume el fin de semana, el lunes no va a tener un rendimiento tanto laboral o académico en este caso, porque pues la supresión lo está consumiendo, ¿no? La cruda, lo que nosotros conocemos, pues está en una situación fatal. ¿Y qué necesita? Pues seguir consumiendo para evitar esta supresión. ¿Podríamos estar ante un caso en el que ya no hay vuelta de retorno? Sí lo hay, siempre y cuando, bueno, tenga una atención adecuada dentro de una institución, con un equipo multidisciplinario. A veces se llega a través de las pérdidas familiares, económicas, sociales, a hacer compromisos. Desafortunadamente, el enfermo de alcoholismo o drogadicción, porque es una enfermedad, pues no alcanza la parte de contenerse a través del consumo. Giovanni, en este contexto hay un desafío para quienes están, digamos, empezando en la actividad productiva, intelectual, profesional o como quiera que se le llame. Pero hay una romantización del consumo de sustancias. Por ejemplo, de la marihuana lo vemos casi de manera divertida en películas que nos bombardea todo el tiempo a través de la televisión, o también el consumo del alcohol, porque si no hay una copa de vino entre una escena romántica entre dos personas, no hay romanticismo, por ejemplo. Claro. Es un desafío, ¿no? Sí. Hay un estereotipo, digamos. Justo cuando empiezan el proceso de rehabilitación, algo que debemos entender como profesionales es que no le podemos quitar la idea, ¿sabes? Porque llegan enamorados de la sustancia. El usuario o el adicto defiende a capa y espada la sustancia, ¿no? O sea... ¿Así se podría denominar un enamoramiento de la sustancia? Sí, inclusive para el proceso de rehabilitación debes de empezar con un tipo de duelo, ¿no? El duelo de lo que fuiste antes y de lo que vas a hacer ahora, empezando por lo conductual, ¿no? Porque el adicto llega a la institución sin reglas, ¿no? Sin límites, intentando o queriendo, sí, poner esta parte de que como en casa no hay esta detención, no hay estas reglas, no hay límites, pues llega a la institución creyendo que es lo mismo. Entonces, ahí lo que debemos de trabajar con ellos es sumamente lo comportamental e inclusive también lo que hace la droga dentro de uno, ¿no? Porque algo que sí provoca la droga es que desnive toda la realidad, ¿no? Es decir, vive en una realidad alterna. Sí, alterna y totalmente falsa, ¿no? De que pues son del cártel, de que son cosas así. Entonces, normalmente cuando llegan a la institución, el proceso de desintoxicación nos ayuda para saber qué tipo de persona tenemos y con quién vamos a trabajar. En Valor a la Vida, les pregunto a ambos, a Alejandro y a Giovanni, dos especialistas en la rehabilitación de personas que lamentablemente caen en este contexto, una situación en la que ya es sumamente difícil regresar a la vida que llevaban antes de este tipo de adicciones. ¿Algún caso en especial que se les haya significado un proceso de reflexión profunda para replantearse lo que están haciendo todos los días? Nosotros tenemos varios, ¿no? La parte, desafortunadamente, hoy en día del consumo de cristal está siendo una situación verdaderamente triste, también nosotros como profesionales y terapeutas, porque ya se sale de las manos la parte de ver a una persona que llega en brote psicótico
El brote, brote psicótico, ¿qué es? es que está fuera de la realidad, ¿sí? Que no mantiene discurso, que no de alguna manera hila las ideas, ¿no? Está totalmente fuera de la realidad. Percibe alucinaciones, escucha sonidos, ve visiones, toda esta situación, y desafortunadamente a través del consumo no bajan a una realidad. Lo que en un lenguaje coloquial nosotros decimos que se les van las cabras Sí. y que de alguna manera ya no regresan. Esos son hoy en día, y que también pues el día de hoy, a través de normalizar el consumo de sustancias, es cada vez el consumo a más temprana edad. Estábamos hablando que en los 2000 la parte del consumo era de los 18, 19 en adelante. El día de hoy el consumo estamos hablando que es de 11 años en adelante. 11 años de edad. La nueva encuesta, la Encodat, que es del año 2024, está documentado que el consumo comenzó a los 11 años. ¿Sí? Que hay un relajamiento en las medidas en la sociedad, la familia y demás. ¿Cómo podemos entender eso? Que hay un niño de 11 años consumiendo droga tan peligrosa como el cristal. Pues la realidad es que yo creo que ahí empieza el descuido familiar. El descuido familiar de que pues papá y mamá tienen que trabajar, los hijos se quedan encargados con la abuela, con el abuelo, con los tíos, y empieza como de que voy a jugar al parque, voy a jugar. Entonces la realidad es que ya estamos en un mundo donde la sociedad ya no tiene estos valores como antes, ¿no? Antes sí había drogas, sí había delincuencia, sí había esto, pero no detonaba tanto como ahora, ¿no? Como en la actualidad. Y algo que debemos de entender es que también a nivel neurológico ya es totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo a nivel neurológico? A ver, Hablando de lo comportamental y del pensativo, del pensar de las personas, ya no es como antes. Antes tenías como ciertos valores. Sí había agresión, pero como con la familia te reservabas un poco. Y ahora hemos tenido casos donde llegan a la institución porque ya en la casa le pegaron a la mamá, al papá e inclusive a los abuelos, ¿no? Entonces, ¿tiene remedio? Algunos, perdón. No. Adelante, Giovanni, adelante. Sí tiene remedio, pero lo que nosotros le pedimos, o más bien hasta cierto punto le exigimos a la familia, es esta parte de que sea un proceso de acompañamiento. Porque sí ha pasado en la institución que llegan y como si fuera un carro, ¿no? Te dejo a mi hijo para que me lo repares. Pero la realidad es que en el proceso de evolución de las adicciones sí debe ser de acompañamiento, de mucha integración familiar, de comunicación asertiva, de límites, ¿sí? Y de cambiar una estructura familiar completamente desde la raíz, desde la cabeza hasta los pies. Qué difícil cambiar la estructura familiar. Claro, desde luego, y como lo comenta el consejero Giovanni, debe ser una estructura integral dentro de esta situación. Pero para eso se tienen que convencer todos en la familia. Claro, y primero, Fer, deben de entender lo que está pasando en la situación familiar y con su familiar adicto para posteriormente atenderlo. Lo que bien se dice en español, se tiene que cambiar el chip todos. Exactamente, y bueno, ver la parte que, está detonando en la parte del consumo del familiar, pero que toda la familia ha contribuido. ¿A través de qué? Del descuido, la omisión, falta de límites, falta de comunicación. Entonces, dentro de la institución hacemos un trabajo integral con un equipo multidisciplinario a donde primero lo valoramos, vemos qué tipo de sustancia, porque te quiero compartir, Fer, que tiene que ver mucho con la personalidad, la parte del uso de cada sustancia, ¿sí? Si es depresora, si es estimulante o si es en este caso alucinógena, y a partir del consumo tiene una personalidad cada adicto, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en la depresora, ¿dijiste? Depresora, sí. El alcohol es depresor. ¿Qué te hace dormir? No, la parte de que baja tus niveles, muchas de las veces pensamos que el consumo de sustancia del alcohol pues nos va a poner alegres, joviales para el enfermo emocional y que tiene ya una situación de adicción. A la cuarta copa empieza a degradarse y empieza a sentirse muy triste. ¿Sí? Lo que bien se podría llamar la mala copa. La mala copa, y es cuando empieza el llanto, es cuando muchas veces también empieza la agresión, porque en ese momento siente una incomprensión, una exhibición. ¿Hay una frustración? Muy grande dentro de su escenario interno, ¿sí? Y es por eso que cae en un vacío existencial que no llena con nada más que con alcohol. ¿Qué situación tan difícil? ¿Ha habido algún caso en el que particularmente les haya
les haya provocado un sentimiento de frustración por no haber tenido éxito en el propósito de rehabilitar a alguien? Sí. Bueno, en teoría hay muchos, pero en específico uno que no solamente le apostamos como profesionales, sino también como gradualmente esta familia se unió mucho, hubo mucho acompañamiento, hubo mucha, integración, pero el paciente, algo que debemos de entender es que a veces el paciente no quiere y hagamos lo que hagamos, haga la familia lo que haga la familia, normalmente la adicción va a ser primero. Y justamente es eso, ¿no? Las personas estas que salen de la institución y consumen a las 2, 3 horas, ¿no? Entonces ya hay, pues es que ya la enfermedad ahí también ya es muy, muy cambiante en cada persona. ¿Qué porcentaje de éxito han tenido tratamientos como estos, Alejandro, para rehabilitar a las personas que tienen algún tipo de sustancia, independientemente de que sea depresora, psicótica, etcétera? La tasa es baja. Del 10% al 4% alcanza la rehabilitación. No es una situación, hay mucha situación de recaída, ¿sí? Y no hay conciencia de enfermedad ni en el paciente ni en la familia. Ahorita comentaba Giovanni, también nosotros desafortunadamente hemos visto casos en la cual, así te lo voy a comentar, el usuario pierde la vida. Nosotros hemos tenido situaciones y relativamente es nuevamente por el consumo. Algunas veces por sobredosis, ¿sí? Algunas veces por accidente y algunas veces, pues, de alguna manera por agresión, ¿sí? ¿Y cómo lidian con todo eso ustedes que tratan directamente con adictos, Giovanni? Pues una de las formas más importantes es lidiar desde la paciencia. Desde la paciencia, porque trabajar con un adicto es trabajar como con un niño, ¿no? Porque dices, algunos de ellos salen y a las 3 horas vuelven a consumir después de un largo trabajo en donde empeñas tiempo, paciencia, como lo dijo Giovanni, y el acompañamiento familiar. Claro, a veces nosotros como profesionales también tenemos este acompañamiento y también, bueno, nosotros tenemos asistencia terapéutica porque a veces Necesaria, la por frustración, supuesto. sí, la frustración es muy grande, a veces vemos su crecimiento tanto profesional, económico, familiar y desafortunadamente en una recaída y más en situaciones de pérdida de vida, ¿sí? Pues para nosotros también es triste porque pues nosotros lo acompañamos, siempre dentro de la clínica Valora la Vida nosotros nos formamos como familia, nos integramos como familia dentro de una fraternidad que, bueno, este acompañamiento llega a ser un ambiente social como si verdaderamente fuera una familia. Finalmente, ¿en dónde se les puede encontrar para quien nos esté escuchando y viva una situación similar? Nosotros estamos ubicados en el municipio de Cuautlancingo, en calle Los Tanques número 10, Colonia Lázaro Cárdenas. De acuerdo. ¿Algún teléfono, Sí, red social? sí, nuestra página de internet es www.clínica de adicciones Valora la Vida. Nuestro teléfono de contacto es el 2221-170400. Alejandro Aguilar, muchísimas gracias que nos acompañaste esta mañana. Giovanni Ramírez, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Es un asunto difícil, pero si no se habla de él, pues es como si no existiera. Claro. Y hay que conocerlo. Y es una realidad. Siempre es un gusto y un placer, Fer. Muchas gracias. Gracias a Alejandro Aguilar y a Giovanni Ramírez, dos especialistas en el tratamiento de adicciones, una situación que nos hace mucho daño como sociedad y como familia. Vamos a hacer una pausa cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Volvemos. A lo largo de los años en México ha habido una cantidad de leyendas urbanas sobre supuestos romances de los presidentes de México con actrices, cantantes, vedettes, algunos de ellos ya muy documentados, como el de José López Portillo con una bellísima actriz, protagonista de películas que en ese entonces se conociera como Las Ficheras, con Sasha Montenegro, que era una mujer espléndida. Pero independientemente de todas estas rumores que corrían en la sociedad mexicana, pues nunca se exhibió ningún presidente como lo hizo el de Argentina, Javier Milei. Milei gobierna un país tan importante como Argentina, en el cono sur del continente americano,
en una sociedad profundamente dividida. Si usted cree que la polarización en México ha llegado a su límite, no conoce la situación que se está viviendo en aquella nación, porque Milei ha comenzado a implementar un conjunto de medidas que mucho se acerca al perfil de Donald Trump. Es decir, eliminación de programas de asistencia como salud pública, escuela para todas y para todos los argentinos y muchísimas cosas más. Justamente en este momento la Patagonia vive un momento muy difícil porque tiene un incendio del cual ha sido imposible, o por lo menos hasta este momento no ha podido ser combatido, sofocado o controlado. Y eso deriva de un conjunto de recortes presupuestarios en el dinero público de las y de los argentinos, que es producto de la visión de gobierno de un personaje tan polémico como Javier Milei. Bueno, pues no solamente estuvo en Mar de Plata y el lugar en el que se alojaba, llegó muchísima gente indignada por estas situaciones que él mismo ha provocado para decirle, hijo de, ya sabe usted, ¿le recuerdan la más vieja de su casa? Sí. Bueno, había, imagínense, a las afueras del lugar en el que se hospedó, muchísima gente gritándole constantemente a la progenitora de sus días. Pero la realidad de las cosas es el que tampoco se ayuda, porque no solamente ha sido una persona complaciente y casi entreguista con Donald Trump, que ya sabe usted que no es la persona más amable ni más que más valores ni ética reúne, sino que se viralizó un material de Javier Milei subiendo al escenario, porque además de todo, no solamente implementa medidas tan polémicas como las que ya le acabo de describir, sino también sube al escenario y él cree que canta rock, cree que se cree artista, baila, brinca, espectáculos que francamente demeritan mucho la de una figura de un jefe de Estado. Bueno, pero quizás cuando suponíamos o asumíamos que ya habíamos visto todo con una conducta tan folclórica como la del presidente de Argentina, nos habíamos quedado cortos, porque recientemente subieron un material a las redes sociales en donde se ve cómo sube al escenario con una actriz que además caracteriza de manera procaz a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pertenece a un espectro ideológico absolutamente contrario al que obedece Javier Milei. Y entonces sube al escenario, si nos acompañan a través de las plataformas digitales, verá el momento en el que se pone besucón, se puso cariñoso Milei. Se agarra a la actriz, que además, la verdad de las cosas es, si usted se asoma a las redes sociales de Fátima Flores, que es una actriz, cantante muy importante allá en Argentina, pues se pone unos besos frente a todos. Desde luego la gente que está allí, pues aplaude, se ríe, chifla, en medio de un momento que debiera ser eufórico. Pero para quienes obedecen a un segmento de la sociedad argentina que no le agrada que su jefe de Estado ofrezca espectáculos como el de este personaje, que parece más un estudiante de secundaria que un adulto que tiene bajo su mano el control de un país tan importante como Argentina, pues entonces uno puede entender por qué es que se vive una polarización que ofende no solamente a quienes no están de acuerdo con él, sino a quienes han votado por él y lo han seguido. De pronto lo ven y se dan cuenta que este personaje está rebalsado por una realidad alterna a la que viven muchísimos argentinos, que viven penurias todos los días y que sin embargo ven a un presidente como Milei que sube al escenario, se da de besos, pero no besos en la mejilla, no. Los besos que se prodigan dos adultos en la intimidad de la alcoba, solamente que frente a un escenario y con una multitud de personas ahí observando a su presidente, siendo cariñoso y besucón con una actriz como Fátima Flores. Bueno, hasta ahí vamos a dejarlo. Era necesario conversarlo porque sin duda siento un precedente en los estilos de gobierno que estamos viendo en los últimos días. Pero por otra parte, fíjese que regresando a la escena poblana, la actriz y cantante Belinda, que usted sabe que tiene un vínculo muy importante con la esfera política poblana, puesto que es ampliamente sabido, tiene
una relación de noviazgo con José Luis García Parra, el coordinador del gabinete, que primero comenzó siendo discreta y luego pues ya la verdad de las cosas es que se confirmó que en efecto tiene una relación de noviazgo. El funcionario es desde luego es soltero, no tiene por qué rendirle a nadie, no está haciendo nada indebido, pero bueno, digamos que Belinda se le ha visto frecuentemente en los pueblos mágicos de Puebla. Comenzó en Zacatlán, luego en Zacapuazla y así ha ido por varios lugares para grabar videos. Se dijo en un momento que iba a hacer un doblaje en una película que se está produciendo que se llama Canas al Aire, que se trata de la revalorización de los adultos mayores en el contexto de una sociedad productiva. Finalmente no lo hizo, pero lo que sí ha hecho es ha continuado promoviendo la imagen de Puebla hacia el exterior y estará usted de acuerdo, tal vez no esté de acuerdo en que suceda así, pero no se le puede regatear que Belinda es una de las actrices más queridas, más seguidas y más exitosas en las redes sociales como para que venga a hacer la chamba que está haciendo el gobierno. Y nada más le voy a decir, en Instagram Belinda tiene más de 18 millones de seguidores. Lo que está haciendo para Puebla, pues sin duda es de destacar. Y aquí le comparto esta nueva pieza que permite ver un ángulo diferente, por ejemplo, de productos tan apetitosos como el café poblano. Estamos en Valiente con nuestro chef Eduardo Luna y estamos haciendo una degustación de café poblano. Qué bueno que estás acá. Pues mira, te comento, tenemos una variante de granos de café de la Sierra Norte de Puebla, de muchos otros lugares. Tenemos estos productores, también los productores ya tienen unas moliendas que nos mandan y esa molienda viene añadida con un poco de canela, clavo y cositas así. Creo que el café poblano tiene un olor muy especial, una textura y además es café fuerte, o sea, sí te despierta. Sí resalta porque es precisamente una inyección al alma para poder seguir todo tu día, el día a día y tener esa energía completa. Y queremos siempre enfatizar mucho con todos los comensales y las personas que están aquí, que prueben, que degusten y que sientan realmente lo que es el grano de café poblano. No, me encanta, muchas gracias por invitarnos y está delicioso. Qué bueno, salud. Salud. Pues bueno, vamos a pasar con el mezcal. Creo que es muy importante dar a conocer el tema de los mezcales poblanos. Queríamos que probaras este espadín, que es precisamente de productores poblanos completamente. A mí me encanta el mezcal. ¿Te gusta el mezcal? Es increíble, tiene también sabor muy peculiar y también hay diferentes agaves, ¿no? Que hay agaves pues silvestres, agaves de injerto y de huerto que los mantienen, los producen precisamente personas de Puebla. Nos vamos a probar otro agave. Esto es un agave que se llama Tóbala. Y este es un cóctel precisamente que armamos entre temas cítricos, el tipo de sal. Está delicioso. Sí, me encanta. No, es que además el mezcal siento que va con muchos sabores distintos, ¿no? Sí. Y como tú dices, lo cítrico también le da como un toque muy especial y siento que se siente mucho más el sabor del mezcal en un cóctel cítrico, medio dulcecito, pero al mismo tiempo salecita, me encanta. Y pues bueno, qué mejor que pruebes esta versión de lo que estamos haciendo. Puebla, el latido de México. Bueno, imagínense nada más de 18 millones de seguidores en Instagram, casi 6 millones de seguidores en la cuenta de X, en donde se puede observar este material. Pues solamente queda decir, recomendar, sugerir, aconsejar al novio de Belinda que no la deje ir, que siga ayudando a promover las riquezas poblanas, porque de eso necesitamos en el terreno de la competitividad. Además, la verdad de las cosas, es una mujer muy bella y muy inteligente. Bueno, llegamos así a la parte final de este programa. Como todos los días, queremos agradecer que nos haya acompañado. Mire, mañana viernes, que es el día en el que el cuerpo lo sabe, vamos a tener una entrevista muy interesante porque la ciencia médica ha avanzado a pasos sumamente considerables. En España hay un investigador, un científico que encontró la cura para uno de los padecimientos que más seres queridos nos ha arrebatado. Se trata del cáncer de páncreas y comenzó con un modelo experimental a base de tres sustancias químicas en animales, lo cual quiere decir que muy pronto comenzarán en una fase experimental en seres humanos para luego patentar este medicamento que por fin podrá ofrecernos la esperanza de vida para las personas que lamentablemente tienen este padecimiento. Particularmente a título personal, debo decir, conozco 2 personas que tienen familiares que están entre la vida y la muerte justamente por haber contraído una enfermedad que hasta este momento es inexplicable,
que es el cáncer de páncreas. Vamos a tener mañana una especialista sobre esta materia que nos ayude a entender cómo es que se contrae, si hay remedio, el mérito que tiene la ciencia médica, particularmente este científico español que parece haber encontrado la cura para un padecimiento que hasta este momento es mortal, y ya viendo hacia el futuro, no deberemos extrañar que muy probablemente sea un serio candidato al premio Nobel de Medicina o de Ciencia el próximo año. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana. Pásela bien.